arrendamientos, retribuciones a los empleados, pues ya sabíamos que era de acuerdo a los beneficios y algunas prebendas que tienen los empleados y que deben de ser contabilizadas en las empresas. Hablamos de seguros, hablamos de otro tipo de prebendas que tienen las empresas, bonos, premios, etcétera. Continuación de las subvenciones, aquí hablábamos de las de los subsidios que tiene el gobierno a diferentes tipos de empresas y que igual se debe llevar una contabilidad bastante pegada a la realidad, que son dineros del Estado. Efecto de las variaciones de tasa de cambio, pues estos, sobre todo las instituciones bancarias, tienen que trabajar porque invierten mucho dinero en divisas y eso también tiene alguna variación en algún momento. Los costos por préstamo, ya habíamos dicho que estos costos eran antes de iniciar las operaciones y que todo esto tenía que ir sumando al costo en este caso de las nuevas edificaciones, y después de lo que pasara de la inauguración, pues esos eran otros, se convertían en un gasto para la empresa. La información sobre partes vinculadas, pues aquellas empresas que tienen vinculación con la misma empresa o con otras empresas que también se dedican al mismo rubro, entonces hay que presentar esa información. Contabilización, información financiera por los planes de retiro. Bueno, de que hablábamos del pasivo laboral de la empresa, que la empresa hoy en día debe tener ese renglón de contabilidad para ir priorizando en aquellos empleados que necesitan ya su jubilación o por algún motivo tienen que retirarse de la empresa, entonces también tenemos que darles el tratamiento contable. Las empresas que tienen varias sucursales no presentarán estados financieros separados, pero sí consolidados, ¿verdad? Porque el estado financiero obviamente se debe presentar uno solo y por tal razón pues se van a presentar consolidados, separados, pero de la misma sucursal va a ser un estado financiero, pero ya después el contador tiene que consolidarlo en un solo documento. Inversiones en entidades asociadas, pues aquí tenemos que declarar si tenemos inversiones en alguna de las empresas que nosotros formamos parte, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque tenemos que ver también la forma de cómo se perciben los ingresos en esta empresa. Tenemos la información financiera en economías hiperflacionarias. Decíamos que en este país pues no tenemos ese tipo de economía, por lo tanto no aplicamos esa norma. La presentación de instrumentos financieros, pues muchas empresas les decía que venden sus instrumentos y hay que ver cómo se contabilizan, sobre todo aquella empresa que va a hacer cargo de estos instrumentos financieros. Igual ganancias por acción cuando se venden acciones en las empresas. Si esta está constituida bajo acciones, pues ver el tratamiento que se le va a dar al momento de la venta de la acción. También tenemos la información intermedia, también explicábamos que en este país pues solo presentamos información terminal al ciclo de la contabilidad, pero que también se puede hacer información intermedia para efectos internos de la empresa, ¿verdad? Para ir conociendo cómo va nuestra empresa y así tomar decisiones. Deterioro de los activos, decíamos que aquí en Honduras no lo reconoce solo hasta la depreciación, pero se debe calcular ese valor de deterioro que tienen los activos en algún momento en cuanto vayan a ser vendidos o vayan a ser dados de baja, se les dice, ¿verdad? O sacados de ya de la empresa, se les tiene que calcular ese deterioro. Las provisiones activos y pasivos contingentes, aquí hablábamos que lo contingente era aquello que podría suceder o no, pero que tiene un valor cuantificable en la empresa y hablábamos sobre todo de seguros que se le pueden aplicar a la misma empresa, al personal, y que todo esto es algo contingente, pero que debe llevar una contabilidad muy apegada a lo que está sucediendo en ese momento cuando hay una contratación de estos, sobre todo en estos tipos de seguros. Los activos intangibles, decíamos que estos activos no tienen forma ni esencia, ¿verdad? Lo tienen, pero sí tienen un valor en el tiempo, y hablábamos del prestigio que tienen las empresas durante su creación en el tiempo que están o están funcionando. Ese tiene un valor al momento de venderla, ya sea por el capital invertido o por el crédito mercantil que haya logrado durante todo ese tiempo que ha funcionado la empresa y que puede ser calculado para efectos de negocios. Instrumentos financieros, reglamento y su valoración.
pues esta ya hablamos de aquellas empresas que reciben, dice la NIF 9, que reciben estos instrumentos financieros y qué tipo de tratamiento contable le tiene que dar esta empresa. Estamos con las propiedades de inversión. Decíamos que todas estas propiedades que tenemos, pues que no son objeto de la actividad principal de la empresa, se tiene que trabajar con lo que es la parte de otro renglón que son propiedades de inversión. Según las normas, hoy se debe separar. Y la última que hablábamos de los, se conocen también como la NIF 41 Agricultura, más adelante la NIF lo llama como activos biológicos, y el objetivo es que se haga todo el tratamiento. Si estas empresas se dedican a la venta, se dedican a la producción y venta de estos productos, entonces desde el momento que vamos a preparar el terreno para cultivarlas, obviamente tenemos que ir contabilizando, ¿verdad? Y cuando habla de agricultura, también me habla de agronegocios, me habla de ganadería, me habla de la cría porcina, de la avícola, de todo ese tipo que tiene que ver con el nivel de desarrollo. Entonces la norma lo llama biológico, por eso se llama activos biológicos, y cómo se le va a dar el tratamiento desde su momento de su desarrollo hasta el momento que va a ser vendido. Entonces esas fueron las 41 NIF que miramos, ¿verdad? Y que tratamos de darles una explicación, como les decía a ustedes, sobre todo para que fueran entendiendo cuál es el uso que se le da en la contabilidad. Bueno, con ese pequeño repaso que hicimos fue darle una introducción, porque más adelante hay algunas que se parecen mucho con las NIC, ¿verdad? Y como decía, que algunas de las NIP han ido desapareciendo, pero que las NIF las han ido retomando con el objetivo de darle otro tipo de tratamiento contable a nivel mundial. No sé si hay alguna pregunta o tienen algún comentario, si alguien leyó algo más, o, o podríamos entender qué tenemos que hacer, ¿verdad? Eh, ¿No tienen alguna pregunta sobre las NIP ahorita? Ahí habla que son 41, pero lo vimos que correlativamente no son 41, sino que algunas fueron desapareciendo, pero la NIF la fue adoptando. No sé si tienen ¿Cuál es alguna la pregunta. diferencia entre NIC y NIF? Las NIC, como dicen, normas internacionales de contabilidad, ¿verdad? Y les da el tratamiento según se fueron creando. Pero las NIF, como son más avanzadas, le van dando otro tipo de orientación o más objetividad a las normas actuales y a las que ellos van creando, que van saliendo de acuerdo al consejo que se creó, ¿verdad? Es un consejo a través de un buen número de países y que hay representantes para poder generar ese tipo de contabilidad, ¿verdad? Entonces la diferencia es que hoy se encuentran más actuales, se encuentran más precisas y son de exigibilidad, o sea que las empresas no las pueden omitir. Y también tienen la diferencia de que no todas las empresas van a aplicar, sino que va a aquellas que realmente necesitan de acuerdo a la actividad por cual fueron creadas las empresas, ¿verdad? Entonces, como les decía, si van a usar una NIC que hable de construcción, no van a poder usar todas las que tiene ahí, sino que van a usar aquellas por costos por intereses, ganancias por acción, van a usar el deterioro en algún momento porque contengan de maquinaria. O sea, sí van a usar un buen grupo, pero van a dejar algunas que no realmente tengan utilidad para ellos, ¿verdad? Eso es lo que la NIF hizo, por lo menos de separar, porque antes todo con los principios, todo lo metíamos ahí. Hoy ya no, hoy lo separamos y hacemos rubros, como les decía con lo de propiedad, planta y equipo. Todo el mundo llevaba al renglón de terrenos, ¿verdad? Y no, hoy la NIF dice que hay que separarlos entre rubros, que lo que es por lo que sirve para la actividad principal de la empresa, lo vamos a llevar dentro de propiedad, planta y equipos, si es terreno, edificio, cualquiera de esos subgrupos. Pero si es una propiedad que yo la voy a comprar para venderla, entonces la voy a mandar para una propiedad de inversión, ¿verdad? Siempre en un rubro de terrenos, pero ya en un renglón que lo llamamos propiedad de inversión. Si ese activo lo quiero, perdón, ese es para uso, otro tipo de uso que le voy a dar, pero si compro un terreno y ese terreno es objeto de venderlo, entonces ya no lo voy a llevar ni a propiedad, planta y equipo, ni a propiedad de inversión, sino que lo voy a llevar a un rubro
que se llame activo mantenido para la venta. Entonces la NIF, eso es lo que hace, ya me separa por rubros, que es cómo va a ser la procedencia de este ingreso o de diferentes activos. Eso es la diferencia, ya van a ver más adelante, ahorita que entremos a verlas, ¿verdad? Vamos a hacer algo que, ahí está el documento, pero vamos a hacer algo. Yo sé que tienen su documento ahí y yo voy a ir por lista, que me digan, me lean por lo menos la NIF que está, yo le voy a decir, léame tal NIF y yo le voy a dar la aclaración para que al final yo no termine cansado, ¿verdad? Sino que terminemos con una buena participación también. Entonces, vamos a ver, o vamos por lista, tal vez, así. Vamos a ver, Alison Montserrat, léanos la primera. Creo que, voy a ver el libro, creo que hay bastante. Vamos a ver cuál es la primera. ¿O hay alguna teoría ahí? O leamos la teoría, vamos a ver la teoría, ¿qué nos dice? Vamos a entrar un poquito acá. Vamos a entrar. Yo no tengo impreso este documento, solo lo tengo digital. Dice, las normas internacionales de información financiera, porque surgen, dice, uno de los problemas que se plantea al interpretar la información financiera es la falta de criterio internacional a aplicar. Existe diversidad de normas contables. Esto genera diversos problemas, principalmente la imposibilidad de establecer una comparación entre estos estados financieros, entre dos estados financieros. En consecuencia, los datos obtenidos pueden llegar a perder algo de credibilidad. El sobrecosto que supone para las empresas internacionales la aplicación de diferentes normas según cada país para la presentación de su información financiera, con el fin de poder a estos problemas y aumentar a la vez la transparencia de la información. Bueno, ese es el objetivo, ¿verdad? Les voy a leer un poquito de aquí del libro para que vayamos entrando. Dice norma internacional para pequeñas y medianas empresas. No, esto no me interesa. Lo que me interesa es esto. Dice normas internacionales de información financiera. Voy a compartir para no solo estar hablando aquí. Solo. ¿Quién quiere unirse? Hazy. Dice, en breve historia de las normas de información financiera. En 1967, en una ocasión del 9º Congreso Mundial de Contabilidad celebrado en París, dice, se crea el primer equipo de trabajo con el cometido de coordinar esfuerzos para lograr una armonización internacional de los principios contables. Este pequeño grupo se convierte en el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, que fue fundado el 29 de junio de 1973 en Sydney, Australia, como resultado del 10º Congreso Mundial de Contadores, en el que participaron países como Australia, Canadá, Francia, Alemania, México, Japón, Holanda, el Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos de América. Los asuntos del EIC son conducidos por un consejo que comprende a representantes de organismos contables de 13 países, con sede en Londres. Este consejo emitió 34 normas internacionales de contabilidad que aplican los principios contables desde el 1 de enero del 1996 hasta marzo del 2001. A partir del abril del 2001, el EIC se convierte en el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Este organismo emisor de normas de la Fundación IC desde el 1 de abril del 2001 es responsable de la aprobación de normas internacionales de información financiera. Entonces, como les decía, ¿verdad? Aquí ya no solamente es un pequeño número de países. Los principios de contabilidad fueron emitidos generalmente por Estados Unidos y fueron utilizados sobre todo en Latinoamérica. Aunque se dice que Estados Unidos todavía aplica principios de contabilidad en sus transacciones, pero la verdad, como sabemos que es un país un poco renuente, a veces no hace caso, pero
igual como ya son normas internacionales de información financiera, lo tienen que usar ellos también. Dice que ellos se convierten ya a partir del 2001 en los responsables de aprobar las NIF, incluyendo, dice, las interpretaciones y documentos relacionales como el marco conceptual para la presentación de los estados financieros, proyecto de norma y documento en discusión. Por resolución del IASB, las normas internacionales de contabilidad y de interpretaciones relacionadas emitidas por el IASB son adoptadas con la misma autoridad que las NIF hasta el momento que sean modificadas o retiradas. Bueno, ya llevamos desde el 2011 que se han generado como norma ya en los países, pues no, hasta la vez no se han retirado porque tienen una buena aceptación en todo lo que es el aspecto financiero. En julio del 2009, dice, el EASI desarrolla y publicó una norma separada que pretende que se aplique a los estados financieros con propósitos de información general y otros tipos de información financiera de empresas que en muchos países son conocidos como pequeñas y medianas empresas. Entonces, como ven, está dividida entre rubros, ¿verdad? Las normas internacionales de contabilidad que ya a tiempo fueron creadas, pero que también siguen siendo utilizadas. Las nuevas NIF que fueron aprobadas por este consejo y que también ahora son utilizadas. Y también observaron que en el mundo lo que existen son más pequeñas y medianas empresas. Entonces creó un conjunto de normas para ellos, especialmente que son derivadas de las NIF. No es que las inventaron, sino que son la misma NIF, pero ya aplicadas a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, como pueden ver, esto es algo que tenemos que aprender. Y si habláramos de un montón de teoría, pues veníamos conociendo, ¿verdad? Aquí hablamos de normas internacionales de información financiera, dice, debemos de tener presente que ya no se emiten nuevas NIF, ¿verdad? Lo que les dije, ya no se emiten, o sea que las que están son las que son aplicables, pero ya las NIF nuevas que vienen naciendo son derivadas de estas NIF. Entonces, aquí yo tengo 13, hay que ver cuántas tiene el folleto. Vamos a ver, solo voy a ver para ir trabajando con ustedes aquí. Bueno, ya les leí un poquito del quién las crea, cómo las crea y para qué las crea. Aquí, ¿verdad? Es lo mismo que las acabo de leer. Aquí tiene un poquito de teoría un poquito más avanzada. Me habla que las normas internacionales, con el fin de que fueron empleadas por empresas que cotizan en la bolsa, dice, pero fueron relacionadas, pero ya esto ya quedó fuera del contexto. Son 15, creo. Hola, hola. ¿Alguien quiere preguntar algo? Eliminar ciertas medidas barreras, dice que dificultan la movilidad de personas y capital. Más tarde se llevó a cabo una reestructuración en el EIC. Debido a esta reestructuración, en el 2001 el EIC pasa a llamarse IASB, bueno, lo que le acabo de leer, y la NIF se bautizaron como NIF. El principal objetivo del EIC era de conseguir la homologación de normas contables a nivel mundial. Ya lo dijimos, el objetivo que se establece es desarrollar estándares contables de calidad, comprensibles y de cumplimiento forzoso. Les decía, ¿verdad? Que son de obligatoriedad, que todos los países tienen que utilizarlas. Que se requiere información de alta calidad, transparente y comparable dentro de los estados financieros para poder tomar decisiones en función de esto. Entre los países que se unieron a la adopción de estas normas recientemente se encuentra Colombia, México, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, y aparece Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana, otros países como Japón, Singapur, Australia, y en febrero China también se unió. Entonces, como ven, todas estas empresas tienen, todos estos países tienen la obligación, y ahí faltan más porque son todos los países del mundo, ¿verdad? Pero que estos ya han empezado a trabajar con las normas. No es fácil tener que dejar de trabajar con lo que se viene acostumbrado y adoptar nuevas formas de contabilidad. Esto fue un dolor de cabeza para las empresas, tanto públicas y privadas. Por eso les dije, en Honduras, cuando se empezaron a emitir las convocatorias de que las empresas tenían que autorizar a su personal, pues muchos empleados incluso renunciaron porque ya no querían
capacitarse porque ya venían trabajando por muchos años con lo que eran los principios de contabilidad y algunas normas de contabilidad que estaban vigentes. Entonces, como pueden ver, no es muy fácil, ¿verdad? Dice que las normas internacionales de auditoría, que son las otras que se derivan de las normas internacionales de contabilidad, porque tanto un contador como un auditor tienen que trabajar juntos. Fueron creadas y emitidas por la Junta del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en el periodo 1973-2001. Esto fue el principio de las NIF, como el intento de armonizar, unificar y entender la contabilidad de toda la Unión Europea. Sin embargo, esta idea se difundió rápidamente y se implementaron las NIF a nivel global, es decir, que se pasó de NIA a las NIF gracias a las necesidades de su masificación, y a la acogida que tuvo en el proyecto. Entonces, como veo, eso duró años para poder implementar lo que eran las NIF. Luego de las NIA se desarrollaron las normas internacionales de contabilidad y en abril del 2001 el IASB se encargó de establecer las NIF como reglamentación internacional para la regulación de las finanzas internacionales. En este contexto, las NIF fueron diseñadas como un lenguaje internacional, de modo que las cuentas de las empresas sean comprensibles y comparables. Comparables también podría incluirse que las NIF son una consecuencia de la reciente interacción comercial entre negocios y empresas a nivel internacional hasta el punto de llegar a reemplazar las diferentes normas contables que han creado en cada nación. ¿Verdad? Fueron diseñadas, dice, de modo que las cuentas de las empresas sean comprensibles y comparables, ¿verdad? Que haya más objetividad. ¿Qué beneficios tienen la adopción de las NIF, verdad? Se les dice y eso lo que quiere decir IFR es como una sigla de una organización que igual trabajó en realizarlas. Ofrece una oportunidad para mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia, incrementando con la comparabilidad y la mejora en la eficiencia. Entre otros, podemos destacar acceso a los mercados globales, ¿verdad? Esos mercados que tienen economías bastante desarrolladas, transparencia en la cifra de los estados financieros, porque ya una vez con esta información que se puede recoger, ya se puede separar en algunos rubros lo que es la información financiera. Información consistente y comparable. Esta información lo que me ayuda también es poder comparar con otras empresas que tienen el mismo rubro de algunas empresas en este país. Entonces, información también puede servir de comparabilidad. Mismo lenguaje contable y financiero. Como son normas que se van a utilizar a nivel internacional, entonces igual se tiene el mismo lenguaje. Reducción de costos. Al tener una contabilidad más pegada a la realidad, puede ser que nosotros vayamos descubriendo que algunas cosas que eran excesivas pueden ayudar a reducir estos costos. Herramienta para el alta gerencia en la toma de decisiones. Bueno, ya sabemos que la contabilidad es esencial para las empresas porque de ahí se toman decisiones. Modernización de la información financiera. Al contar con un grupo desplegado de información más objetiva, entonces hay una modernización, dado que tiempo atrás se venían utilizando otras costumbres para realizar contabilidad. Simplificar la preparación de los estados financieros. La simplificación me ayuda en la manera de que algunos rubros desaparecieron y se fueron agregando en otro tipo de cuentas que fueron más conjuntas en las empresas y que esto ayudó a que también haya una simplificación, ya no presentar aquellos estados financieros muy excesivos. Dígame. Dice Rolando que sí lo puede aceptar. Rolando, vamos a ver, Rolandito. Ay, Rolando. Ya dígale. Ya. Dice Alison que ella no ha podido entrar porque donde está hay mucho viento y no le da bien la señal. ¿Alison qué? Montserrat. Ah, ya, híjole. Ella ha intentado entrar, pero no la deja el internet. Bueno, hay que seguir intentando, de todos modos, ¿qué vamos a hacer? Ahí no podemos hacer nada.
dice que las normas internacionales de información financiera son normas elaboradas con el fin de desarrollar una normativa clara y uniforme referente a las normas de valoración aplicadas a cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas sociales, bancos y otras entidades financieras. Aquí lo que quiere decir que todo tipo de empresas las puede utilizar. Como repito, ¿verdad? Le dije a ratos, no son todas las que van a utilizar, sino aquellas normas que su empresa necesita. Estas están diseñadas pensando en empresas grandes como relevancia en el entorno económico y proyección internacional. Estas normas son obligatorias en la Unión Europea, pero opcionales para uso personal de cualquier empresa y son ideales para empresas que realicen negocios internacionales. Entonces, vamos a ver cuántas tengo aquí. Tengo 15. 15. Bueno, tengo 15. Dice la NIF 1, la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. No confundamos NIF con NIC, ¿verdad? Que la NIC 1 es presentación de los estados financieros y aquí la NIF 1 es adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. Especifica cómo las entidades deben llevar a cabo la transición hacia la adopción de las NIF para la presentación de sus estados financieros. Entonces ahí lo que le dice es que la empresa lo que hace es adoptar, ¿verdad? Adoptar estas NIF solamente. Las aplica para su empresa y entonces las ayuda en determinado momento la implementación. Tenemos la NIF 2, recuerdes que allá llegamos a la NIF 7, ¿verdad? Y la NIF 2 allá me hablaba de los inventarios. Aquí la NIF 2 me habla de pago basado en acciones. Requiere que una entidad reconozca las transacciones de pago basados en acciones en sus estados financieros, incluyendo las transacciones con sus empleados o con terceras partes a ser liquidadas en efectivo, otros activos o por instrumento de patrimonio o identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellas empresas que fueron constituidas bajo el concepto de acciones y que en algún momento pueden aceptar nuevas empresas, entonces igual, ¿verdad? Tienen que hacer es aumentar las acciones y contabilizarlas. Cuando habla aquí de sus empleados, aquí lo que habla que a veces hay empresas que no pueden cubrir en algún momento con una obligación con sus empleados, entonces a veces hacen socios algunos empleados y les participan acciones para que sean parte de la empresa. Tenemos la combinación de negocios, que es la NIF 3, que no está ya, ¿verdad? Recuerda que ya hablaba la NIF 1, NIF 2, NIF 7. Aquí voy a hablar ya, probablemente en algún momento existieron esas NIF, ¿verdad? Pero con la nueva reforma de estos comités, observaron que ya no eran necesarias tenerlas como NIF, sino que la fueron adoptando como NIF. Entonces tenemos la NIF 3, que es combinación de negocios. Requiere que todas las combinaciones de negocios sean contabilizadas de acuerdo con el método de compra, como también la identificación del adquiriente como la persona que obtiene el control sobre la otra parte incluida en la combinación del negocio. Define la forma en que debe medirse el costo de combinación, activo, pasivo, patrimonios y el criterio de reconocimiento inicial a la fecha de adquisición. Recuerden que aquí cuando hablamos de combinación de negocios es cuando aceptamos a otro tipo de empresa en nuestra empresa y que no tiene nada que ver con lo que es el rubro principal, pero sí le damos esa participación porque lo aceptamos en nuestro mercado. Entonces todas esas partes tenemos que contabilizarlas, cuál va a ser el control necesario y sobre todo cuál va a ser la participación de ese tipo de personas o de ese tipo de tratamientos en las empresas. Contrato de seguros. Mire, aquí ya me habla exclusivamente para aquellas empresas que se dedican a vender seguros. Dice, tiene como objetivo establecer mejoras limitadas para la contabilización de los contratos de seguros, asegurador, es decir, revelar información sobre aquellos contratos de seguros. Sabemos que las instituciones bancarias de este país en algún momento venden seguros, ¿verdad? Entonces, ese es un producto más financiero del banco, pero hoy la norma dice que tenemos que separarlos porque son rubros totalmente diferentes. El banco, como les dije aquel día,
se dedica más a lo que es a la compra-venta del producto, a la compra-venta. Se dedica más a lo que es la gestión de ingresos a través de los cuentavientes, pero no me presta un seguro, pero sí tengo una empresa que es derivada siempre de la misma institución y que incluso a veces llevan el mismo nombre. Por ejemplo, hablamos de Seguro Ficosa, Seguros Atlántida, y ese tipo de seguros, hay una que se llama Seguros Lafice. Entonces, ¿qué pasa? Que esas empresas, una segregación del rubro a la cual se está dedicando. Entonces, ahí las contabilidades son totalmente separadas, aunque te lleven por lógica un nuevo nombre, incluyendo el nombre original del negocio. Entonces, ahí lo que nos dice la norma es que este tipo de empresas deben de contabilizar sus actividades aparte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí, la NIF 4. Si no hay, continuamos. La NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas, dice. Define aquellos activos que cumplen con el criterio para ser clasificados como mantenidos para la venta y su medición al más bajo, entre su valor neto y su valor razonable menos el costo para su venta y la depreciación al cese del activo. Y los activos que cumplen con el criterio para ser clasificados como mantenidos para la venta y su presentación de forma separada en el cuerpo del balance de situación financiera y los resultados de las operaciones descontinuadas, las cuales deben ser presentadas de forma separada en los estados de resultados. Bueno, ya les dije, ¿verdad? Que todo esto que me habla de activos mantenidos para la venta, hoy tenemos que separarlos y darle su tratamiento esencial, porque la norma reconoce lo que les dije, los tres tipos, los tres rubros, ¿verdad? La propiedad, el activo mantenido para la venta, el activo, las propiedades de inversión. Entonces, a todo eso le tenemos que dar. Por eso dice ahí un tratamiento diferente. Por eso dice ahí que define aquellos activos que cumplen con el criterio para ser clasificados como mantenidos para la venta. O sea, tiene que identificarlos, ¿verdad? Si estos activos fueron comprados con los dineros de la empresa, está bien, pero la utilidad que le vamos a dar es totalmente diferente. Tenemos la NIF 6, que es exploración y evaluación de los recursos minerales. Miren que la NIF no hablan de cómo podemos hacer el tratamiento contable de los recursos minerales que se tienen en este país. Generalmente está hablando de aquellas empresas que se dedican a la explotación de lo que son recursos minerales. Dice que define la exploración y evaluación de los recursos minerales, participaciones en el capital de las cooperativas, derechos de emisión, contaminación, determinación de si un acuerdo es o contiene un arrendamiento, derecho por intereses de desmantelamiento, restauración y rehabilitación medioambiental. Aquí, cuando habla de esto, es cuando una empresa, por ejemplo, compra una cierta cantidad de tierra, ¿verdad? Y que va a lotificar. Entonces, por eso él le habla de ahí que cómo va a hacer este tratamiento a través de la contaminación o de la explotación de esto. Porque muchas empresas probablemente se dediquen a un rubro específico, pero ya del tratamiento de los recursos minerales, y eso ya lo trata la NIF 41. Esa no puede ir aquí, sino que esta ya dice exploración y evaluación de los recursos minerales. ¿Cómo nosotros podemos definir en estas empresas que se dedican sobre todo a la construcción de proyectos habitacionales, cómo podemos, y que habla de cooperativa, pero ahí habla del tipo de tratamiento que incluso a veces hablamos en este país de cooperativas de vivienda? Entonces, ¿cómo es el tratamiento que se le debe dar en relación a esto? Instrumento financiero, la NIF 7, allá era, recuerdo que era flujo de efectivo o la NIF, aquí no, la NIF ya me habla de instrumentos financieros y de información a revelar. Incluso las NIF, hay algunas que me hablan de instrumentos financieros allá, pero aquí me dice qué tipo de información es la que yo debo revelar en ese tipo de actividades financieras que se tienen.
Dice que el objetivo de esta NIF es requerir a las entidades que en su estado financiero revelen información que permita a los usuarios evaluar la revelación de los instrumentos financieros en la situación financiera y el rendimiento de la identidad. Más que todo, esta NIF lo que le viene a regular es el tratamiento contable y cómo lo debe de revelar. La NIF 8, que son segmentos de operación. Recuerde que ya no hay NIF ni 8 ni 9, allá lo que llegamos a la 12. Tenemos aquí segmentos de operación. ¿Qué es un segmento? Es una parte, es una división de algo, ¿verdad? Entonces dijimos que aquí el segmento de operación, su principio básico afirma que una entidad revelará información que permita que los usuarios de su estado financiero evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de negocio que desarrolla y los entornos económicos en los que se opera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un segmento es la división de algo, y si hay diferentes tipos de operaciones en la empresa, por ejemplo, tenemos una empresa, vamos a decir, lo que se dedican al petróleo, tienen diferentes crudos que vienen al país, entonces se le debe dar un tratamiento diferente, ¿verdad? Recuerda que tenemos gasolina, querosén, tenemos otro tipo de productos, pero que igual le debemos dar ese tipo de información separada. En la NIF 9 ya me habla de instrumentos financieros. Aquí dice que el objetivo de esta norma es establecer que los principios para la información financiera sobre los activos financieros y sobre los pasivos financieros, de forma que se presente información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros para la evaluación de los importes, calendarios e incertidumbre de flujos de efectivo futuros de la entidad, ¿verdad? Eso es cuando la empresa tiene obligaciones o que admite instrumentos financieros, compra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser esa parte de activos financieros y la parte de contabilización de pasivos financieros? Porque también hay pasivos financieros. ¿Qué significa tener un pasivo financiero? Por ejemplo, tener una deuda con documentos que va más allá de solamente de un compromiso de pago, sino que tienen otras obligaciones que tienen de carácter legal y sobre todo de propiedad de algunas empresas que se dedican a la venta de instrumentos financieros. Entonces, probablemente nosotros tengamos una deuda con ellos y por eso tenemos que separar esa parte de activos y pasivos financieros. Porque ya hablaba de una información que es muy relevante para personas que van a utilizar nuestra información. La NIF 10, que habla de estados financieros consolidados, aunque alguna de las NIF hablaba de alguna información consolidada, pero aquí a la NIF me dice cómo va a ser ese tratamiento. El objetivo de esta NIF es establecer los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Entonces, como le hablaba, el ejemplo de los bancos, ¿verdad? Los bancos tienen, bastantes sucursales a nivel nacional o internacional, algunas que han llegado a nivel internacional, pero cada banco va a presentar una información de sus actividades financieras de esa sucursal, pero la casa matriz, que por decir algo, nosotros le llamamos casa matriz, presentará todos estos estados financieros consolidados, o sea, recogerá toda esa información y hará un solo estado financiero que me permita establecer bien la información financiera de esa empresa. Tenemos acuerdos en conjunto como NIF 11, dice que el objetivo de esta NIF es establecer los principios para la presentación de información financiera por entidades que tengan una participación en acuerdos que son controlados conjuntamente, es decir, acuerdos conjuntos. ¿Qué quiere decir algo de acuerdos conjuntos, verdad? Por ejemplo, aquí hay empresas que se trabajan en acciones vinculadas, pero deben tener en concordancia qué es lo que se va a establecer. Como yo les decía, Adionsa Ficosa, Ficosa La Colonia, por decir alguna participación de algún mercado. Ellos deben establecer políticas y tratamientos contables totalmente diferentes, porque como son vinculadas, al final la información de cada uno va a ser diferente. Aunque haya un acuerdo en conjunto de que esta información igual le servirá a uno como a otro, pero la obligación es presentar una información financiera totalmente separada. Y tenemos la NIF 12,
La NIF 12 que dice, la NIF 12 que dice informaciones a revelar sobre participaciones en otras entidades, ¿verdad? Mire, aquí la NIF todo lo quiere cuantificable, ¿verdad? Y no solo puedo decir que yo pertenezco a una sociedad vinculada, sino que también debo de revelar ese tipo de información, porque como obligación tengo que presentar mis estados financieros objetivos y actuales a la fecha. Entonces dice que el objetivo de esta NIF es requerir que la entidad revele información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza de sus participaciones en otras entidades y los riesgos asociados con estas y los efectos de participación en la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo. Miren, aquí ya le dice que como norma que hay que separar todo ese tipo de información para que sea más objetiva al momento de presentarla en los estados financieros y que estas personas interesadas en conocer sobre este tipo de ingresos pues puedan tener esa información. Lo otro es que cuando los auditores vayan a revisar esta información tengamos el soporte necesario y adecuado para que ellos tomen decisiones si esto está bien realizado o no, ¿verdad? Y por eso también estaba aquello de corregir errores después de las fechas de vencimiento o de presentación, en este caso, presentación de los estados. La NIF 13, medición del valor razonable. Esta NIF define el valor razonable que establece que una sola NIF en un marco para la medición de un valor razonable y requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. El valor razonable, como les decía, en este país solo trabajamos hasta la depreciación, pero con el deterioro y lo podemos incluir, ¿verdad? Y lo podemos justificar, pero el valor razonable también hay que cuantificarlo, porque recuérdese que depende de ese valor es como vamos a pagar algunos de los tributos y por eso el Estado está tan interesado de saber cómo es la contabilización o el tratamiento que se le da al momento de hacer o de encontrar un valor razonable. La 14 nos habla de cuentas diferimientos de actividades reguladas. Esta NIF dice el objetivo es especificar los requerimientos de información financiera para los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas que surgen cuando una entidad proporciona bienes o servicios a clientes a un precio o tarifa que está sujeta a regulación de tarifas. Cuando habla de este tipo de empresas, pues no son todas las que la van a aplicar, pero aquí me llama la atención, por ejemplo, aquellas empresas que dedican a la explotación turística, que ellos pues cumplen una serie de requerimientos fiscales donde también hay una serie de impuestos que deben de declarar y es ahí donde él le dice que tiene que cómo presentar esa información y que esté regulada de acuerdo a los aspectos legales establecidos en el país, en el desarrollo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber muy bien, por ejemplo, que cuando uno va cuando te vamos a un hotel, por ejemplo, nosotros pagamos el valor de la habitación, pero eso es lo que más hacemos, pero el contador de esa empresa tendrá que dividir los tipos de impuestos. Nos cobran el 10% si nos prestan servicio de comida, nos cobran el 15% por el servicio que presta el hotel en cuanto al arrendamiento de la habitación, pero también nos cobra el 6% de impuestos turísticos. Entonces, todo eso hace una reparación, por eso dice, difiriendo de actividades reguladas y que deben estar pegadas en base a ley. Y el 15 me habla de ingresos de actividades ordinarias procedentes de contrato con clientes. El objetivo de esta norma es establecer los principios que aplica una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujo de efectivo que surgen de un contrato con un cliente. Pues ya sabemos que toda empresa tiene clientes, ¿verdad? Tiene clientes. Cuando hablamos de clientes, hablamos de personas que le deben a la empresa por un servicio o en todo caso por la prestación de un servicio o por la venta de un artículo o un bien. Y esos contratos
que nosotros firmamos con los clientes deben estar pegados y deben de estar reflejados en los ingresos ordinarios que la empresa obtiene a diario. Recuérdense que hablábamos de una NIF que me habla de ingresos ordinarios y cómo yo voy a recibir este tipo de ingresos. Entonces, como pueden, las NIF no son muchas, ¿verdad? Recuerden que las que más son las NIC. Las NIC, que es, aunque vea ahí que son 41, en realidad no es que son todas. Y aquellas NIF que no fueron utilizadas, pues fueron adoptadas en las NIF para darle un mejor tratamiento a lo que es la contabilidad de este tipo de empresa. Entonces, como pueden ver, solo son 15. En este caso, antes eran 13, ahora hay 15. Ya encontraron 2 más que son utilizadas en las diferentes empresas. Entonces, es un poco, es un marco de contabilidad totalmente diferente, apegado a una realidad, ¿verdad? Porque, como dice ahí, que la contabilidad para que la utilicen las empresas en estas NIF deben ser de unas empresas que sean bien grandes, ¿verdad? Y aquí en Honduras, como digo, el 70% de la economía es gestada por micros, pequeñas y medianas empresas. Entonces, eso es lo que habla las NIF. No sé si tienen alguna pregunta, ¿verdad? ¿Alguna duda que quieran saber? Hay días que están bien preguntones, hoy no los veo. Hoy no quieren. Solo una pregunta con la NIF 5. Sí. ¿Cuál es la NIF 5? Cuando dijo criterio de clasificación de rubros. Ah, ya, ese de activos mantenidos. Cuando habla de activos mantenidos. Sí, dijo que tenía que tener un criterio de tres rubros, pero no escuché bien qué rubros eran. Recuérdese que esto de activos mantenidos tienen que ver con todo lo de propiedad, planta y equipo. Y cuando hablamos de activos, hablamos de aquellos que tengan sustancia física y que nosotros podamos, por eso activos mantenidos, dice, ¿verdad? Y para su venta. Por ejemplo, nosotros compramos como empresa, podemos comprar una manzana de tierra, 2, 3, 4, con el dinero que genera la empresa, pero si estas tierras que las queremos es para tener utilidad, para tener un poquito de ganancia, entonces nosotros no lo clasificamos dentro de nuestro rubro de propiedad, planta y equipo, sino que dentro de un renglón que se llame activo mantenido para la venta. O si nosotros pensamos que podemos construir, ¿verdad? Podemos construir o hacer otro tipo de actividad que en algún momento le beneficie a la empresa, lo podemos llevar al rubro de propiedades de inversión, ¿verdad? Entonces, pero le hablo de esos 3 grupos, pero tienen que tener criterio hacia dónde lo vamos a llevar. ¿Algo más? ¿Algo más que quieran saber? Miren, el marco legal de todo este proceso contable, ¿por qué lo deben de conocer ustedes? Lo tienen que conocer para ver cuál es el tratamiento. Pero como hemos dicho desde un inicio, aquí no les estamos enseñando todo, sino que solo les estamos enseñando la aplicabilidad en alguno de las empresas. Pero si ya quisiéramos hablar de cada una de ellas, yo creo que nos llevaríamos todo un mes hablando del alcance, de la importancia, de cómo se clasifica, ¿verdad? Porque la ley dice, de NIF, que dice una norma es aplicable cuando, y le empieza a mostrar un montón de criterios, cuándo es aplicable, por qué no se ve aplicable, dónde va a aplicar, y es por eso que cada NIF contempla un buen número de páginas, ¿verdad? Ojalá que algún día volvamos al colegio y le podamos mostrar esos libros que son inmensos. Incluso alguien se ha atrevido a buscar en la web algo sobre NIF. Algunas páginas presentan algo resumido, ¿verdad? Pero hay otras que nos presentan un poquito extenso de la información. Bueno, ¿cómo vamos con el tiempo? 4:09. ¿A qué hora van a recreo? De 3:10 a 4:50. ¿Y vamos a ir a recreo o quieren ir o salir más temprano? ¿Qué les parece? ¿A qué hora salimos? Temprano, mejor de un solo, profe. Sí, profe. ¿A qué hora salimos? ¿A las 5? ¿A las 5? No. ¿A las 6? Sí, a las 6. Sí. Hágalo de un solo. De un solo. 20 minutos serían como a las 5:40.
Algo así. Ok, pues vamos a ver cómo avanzar. Vamos a avanzar para ver cómo vamos con el tiempo. Entonces no había pregunta para continuar con el otro grupo. Bueno, como le dije, el tercer grupo eran las normas internacionales de información financiera para pymes. Y este es otro grupo pensando en esa cantidad de empresas que se dedican muy poco a una economía que es donde no hay muchos capitales, ¿verdad? Por eso se llama micros y pequeñas, porque a veces aquí generalmente lo que me habla solo es de pequeñas y medianas empresas, no me habla de la parte micro, sino que me habla de esas pequeñas y medianas empresas. Entonces, habría que considerar y leer un poquito más sobre cómo están constituidas las pymes de capital y así poder determinar en algún momento por qué se les conoce así como pymes, ¿verdad? Dice que las normas internacionales de información financiera y para pequeñas y medianas empresas, conocidas como NIF para pymes, son normas internacionales emitidas por el IASB que se aplican a la elaboración de los estados financieros y otras información financiera, pero enfocada especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Las NIF para pymes se basan en las NIF completas. Bueno, hablamos de todo el conjunto, ¿va? NIF, pero se llaman completas, pero con ajustes y modificaciones para reflejar de una manera más adecuada la información financiera y suplir las necesidades de los usuarios de los estados financieros de pymes. A continuación, dice, detallaremos las diferentes normas que componen las NIF para pymes y están divididos, aquí ya las conocemos por secciones, ¿verdad? Ya les da un tratamiento por secciones y eso le permite a las empresas cómo trabajar un poquito mejor en relación a este proceso. Entonces tenemos la sección 1. Dice sección 1, pequeñas y medianas entidades. Se pretende que en las NIF para pymes se utilice por pequeñas y medianas empresas o entidades. Esta sección describe las características de las pymes. O sea que ahí ya no me habla de que la NIF 1, se acuerda que era la adopción por primera vez de las normas, de las NIF, pero aquí ya no me habla, aquí ya me dice que debo como especificar en algún momento cuáles son las características esenciales de las pymes, ¿verdad? Me imagino todo en su información, su creación, su inversión de capital, cómo está, cuál va a ser la participación en el mercado, toda esa información que es relevante. Tenemos la sección 2 que dice que va a trabajar lo que son conceptos y principios fundamentales. Esta sección describe que el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas empresas, medianas entidades, ¿verdad? O empresas, como querramos llamarle, y las cualidades que hacen que la información de los estados financieros de las pymes sea útil. También establece los conceptos y principios básicos subyacentes a los estados financieros para pymes. Entonces, aquí cuando me habla de los principios básicos subyacentes a los estados financieros, es el tratamiento, no es algo diferente, ¿verdad? Sino que es la misma información, pero de una manera un poquito más generalizada, lo que me pide. Al ser como una mediana empresa o pequeña empresa, tenemos la facilidad de presentar una información más objetiva. La sección 3 habla de la presentación de los estados financieros. Mire que ya está aquí, ya la ve como la 3 y ya la vemos como la 1, la NIF 1. Y cuando hablamos de presentación de estados financieros en las NIF para pymes, esta sección implica, dice, la presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos para el cumplimiento de las NIF para pymes y que un conjunto completo de estados financieros. O sea que aquí también ya le pide que contemple dentro de su información contable el conjunto de estados financieros, ¿verdad? Lo voy a decir que el conjunto es balance general, estados de resultados, flujos de efectivos, cambios de patrimonio, notas explicativas a los estados financieros. Ese es el conjunto y la otra información intermedia
que facilite la elaboración de estos estados financieros. La sección 4, estado de situación financiera. Mire, aquí ya me lo desglosa, ¿verdad? Allá me habla de presentación, cómo lo voy a presentar. Aquí me dice que debo de presentar un estado financiero. Aquí establece que la información a presentar en un estado de situación financiera y cómo presentarla. El estado de situación financiera, que a veces denominamos el balance, presenta los activos, pasivos y patrimonios de una entidad a una fecha específica al final del periodo sobre el que se ha informado. Entonces, aquí ya le exige la norma que debe de presentar un estado financiero. Le habla cómo es la presentación, ¿verdad? Pero también le habla de qué tipos de estado de financiero debe de presentar. Aquí le dice también en la sección 5 que debe presentar un estado de resultado integral y estado de resultado. ¿Qué significa un estado de resultado integral? Es aquel, como le hablaba de los bancos, ¿verdad? Los bancos, como tienen tantas sucursales, también tienen que ser información financiera intermedia que ayude para después consolidarla. Entonces, la empresa, como se le conoce como casa matriz, esta casa matriz debe de presentar un estado de resultado integral, o sea, agrupando todo lo que tienen las otras sucursales para la presentación de este estado. Esta situación requiere que una entidad presente su resultado integral total para un periodo, es decir, su rendimiento financiero para el periodo. En uno o dos estados financieros establece la información que tiene que presentarse en esos estados y cómo presentarla, ¿verdad? Entonces ellos tienen que declarar cómo ha sido la obtención y gasto de estos ingresos. Y dice ahí que debe ser de manera integral y en un estado de resultado conjunto. El 6, mira, aquí ya me habla del estado de cambio de patrimonio y el estado de resultado y ganancias acumuladas. Mira, aquí ya le amplía un poquito, ¿verdad? Aunque el estado de cambio de patrimonio, o lo que quiere decir es que algunas empresas no trabajan con un capital estático, sino que tienen variaciones en su capital y por eso les dicen que ese es cambio de patrimonio. Esta sección establece los requerimientos para presentar los cambios en el patrimonio de una empresa para un periodo en un estado de cambio en el patrimonio o si cumple las condiciones específicas y una entidad así lo decide en un estado de resultado y ganancias acumuladas. Las ganancias acumuladas es cuando las empresas no han, son ganancias que no han sido repartidas entre los socios y que se quedan acumuladas en el estado financiero. Entonces, ahí ya le pide que la refleje y sobre todo que si hay cambios en el patrimonio de la empresa, también aquí viene a caer aquello que en un momento ustedes me preguntaban que era capitalización de las ganancias, ¿verdad? Entonces aquí cabe porque al capitalizar las ganancias de un periodo en común acuerdo con los socios, entonces aquí hay un cambio de patrimonio. Entonces aquí ya le pide que por favor lo especifique y lo declare en un estado de resultado. Miren, aquí habla la NIF 7 ya, que es sección 7, se le llama estado de flujo de efectivo, que ya hablamos de él, cómo es el tratamiento, cómo se elabora, para qué sirve, cuál es el objetivo de hacer un estado de flujo de efectivo. Esta sección establece la información a incluir en un estado de flujo de efectivo y cómo presentarla. El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo y los equivalentes de efectivo de una entidad durante el periodo sobre el que se informa, ¿verdad? Mostrando por separado los cambios según procedan de actividades, operación, las actividades de operación, actividades de inversión y las actividades de financiación, ¿verdad? Entonces igual, este es como que estuviéramos hablando de la NIF 7, que me hablaba de los flujos de efectivo. Aquí ya me habla de una sección que tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? Cómo elaborarlo, cómo hacerlo y para qué era su utilidad. La NIF 8, mire, ya les hablaba también de aquí de la NIF 8 que se llama Nota a los estados financieros. Esto no quiere decir que las demás empresas no lo tienen que presentar. Sí lo deben de presentar porque una vez que se elaboran estados financieros,
hay algunos renglones dentro de la contabilidad que nosotros tenemos que irlos haciendo durante el tiempo, pero que una vez que se elabore el estado financiero, tengo que como que especificarlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestras cuentas bancarias cuentas en dólares, nosotros tenemos que llevar, no nos olvide, ¿verdad?, que nuestro principio de unidad monetaria dice que debemos de usar nuestra información de acuerdo a la moneda actual. En este caso, si nosotros tenemos cuentas en dólares, ¿verdad?, tendríamos que calcularlas al valor de cambio del momento que estemos elaborando el estado financiero, y en una nota explicativa, valga su redundancia, explicar la procedencia de esos ingresos y la forma de factor de cambio que estamos utilizando para que el usuario, recuerde que la información que elaboramos en el estado financiero es para terceros, que los usuarios sepan de dónde proceden esas cantidades, ¿verdad? Porque igual, si tenemos $600,000, por ejemplo, pero tenemos que llevarlos al factor de cambio, y si es el momento de presentar información financiera, obviamente tenemos que pasarlos al EMPIRA. Entonces ahí se remite a una nota explicativa para que los usuarios puedan encontrar esa información. Esta sección establece que los principios subyacentes a la información a presentar en las notas de los estados financieros y cómo presentarlas. Las notas proporcionan descripciones narrativas, dice, o desagregaciones de partidas presentadas en sus estados de información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocida como ellos. Bueno, en el caso en este caso como ejemplo la divisa, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, ¿verdad? Sección 9, estados financieros consolidados y separados. Esta sección define las circunstancias en las que las entidades que aplique esta norma presenten estados financieros consolidados y los procedimientos para la preparación de estos estados, de acuerdo con esta norma. También incluye una guía sobre estados financieros separados y estados financieros combinados si se preparan de acuerdo a esta norma. Entonces, ya habíamos hablado que esto tiene que ver mucho con aquellas empresas que tienen bastantes empresas en diferentes partes del mundo o el país, pero que al final tenemos que presentar esta formación consolidada y separada por cada agencia para poder explicar en algún momento de auditoría de dónde proceden estos ingresos. Tenemos la sección 10, que habla de política, estimaciones y errores contables. Como pueden ver, casi son las mismas, lo único que aquí se le han adaptado para las pequeñas y medianas empresas. Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros. También abarca los cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores en los estados financieros de periodos anteriores. Entonces, igual, ¿verdad? El mismo tratamiento. Políticas que me ayuden en determinado momento. Por ejemplo, tengo políticas de descuento, como les decía, políticas de rebajas, de cambio, de cambio de alguna información financiera que es oportuna, ¿verdad? Por decir algo, aunque el deterioro del valor no esté reconocido en el país, pero lo debemos de aplicar. Entonces, todo eso debe ir explicado en esas políticas de las empresas que vamos a declarar esa información. Ahí está la 11, que es instrumentos financieros básicos. Dice que esta sección 11, los instrumentos financieros básicos, sección 12, conjuntarse, dice, tratan el reconocimiento bajo, no, ahí estaba malo la 12, otros temas, ok. Dice sección 11, instrumentos financieros básicos, conjuntando, tratan del reconocimiento, la baja en cuenta, medición e información a revelar de los instrumentos financieros, activos financieros y pasivos financieros. Bueno, aquí lo que me está diciendo que debo de revelar información si en algún momento mi empresa cuenta con instrumentos financieros. Sección 12, otros temas relacionados con instrumentos financieros. Se aplica a otro instrumento financiero y transacciones más complejas.
Si una entidad solo realiza transacciones de instrumentos financieros básicos, no le será de aplicación. Sin embargo, incluso las entidades que solo tienen instrumentos financieros básicos consideran el alcance de la sección para asegurarse que están exentas. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de estos de instrumentos financieros relacionados con otros temas, ¿va? No todas estas empresas trabajan con, como les dije, con instrumentos financieros, pero si lo trabaja tendrían que aplicarlo. Mira, aquí aparece hasta la 13, los inventarios. En esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. Bueno, qué tratamiento les vamos a dar, ¿verdad? En qué medida vamos a tener stock de mercaderías, cuáles son aquellos, qué tipo de método que vamos a utilizar, porque de acuerdo al método también vamos a declarar información. Inversiones en asociadas. Esta sección se aplica a la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados y en estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero tiene una inversión en una o más asociadas. Entonces, como pueden ver, como les decía, que el ejemplo de las tarjetas, hay que preparar información tanto de la empresa que estoy asociado como de mi empresa. Inversiones en negocios conjuntos, aplica la contabilización de negocios conjuntos en los estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que no, siendo una controladora, tenga participación en negocios. Miren, ahí también es como estar asociado es una cosa, pero tener negocios conjuntos es otra relación. Propiedad de inversión, la sección 16. Esta sección se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que cumplan la definición de propiedad de inversión, así como otras ciertas participaciones en propiedades mantenidas por un arrendatario dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo que se traten como si fueran propiedades de inversión. Entonces, las propiedades de inversión, por ejemplo, aquí podemos hablar de así como más fuerte las constructoras, porque como ellos tienen acuerdos con diferentes tipos de empresas, también ellos tienen propiedades de inversión al momento de desarrollar un proyecto habitacional. Por ejemplo, no solo cuentan que hay que comprar terreno, sino que hay que contratar maquinaria, por ejemplo. Si vamos a edificar, hay que tener otro tipo de contrato, porque probablemente nosotros también hagamos contrato con empresas que se dediquen a la venta del cemento, del producto, pintura, etcétera, todo eso, ¿verdad? Tenemos que ir haciendo una contabilidad para luego declararla. Por eso dice ahí va, mantenidas por un arrendatario dentro de un acuerdo de arrendamiento, si se le hemos dado, por ejemplo, a otra persona que construya. Entonces ahí también tenemos que pedir esa información para poderla declarar. Mire, la sección 17 me habla de propiedad, planta y equipo. En esta sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así como de las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se puede medir con fiabilidad, sin costo o esfuerzo proporcionado sobre la base de gestión continuada, ¿sí? Entonces aquí lo que me dice que debo de trabajar declarando toda la información que de acuerdo a las propiedades de planta y equipo que posee la empresa y que son de acuerdo a la actividad desarrollada. Tenemos activos intangibles distintos de plusvalía. En esta sección se aplicará la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía y activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en curso ordinario de sus actividades. De todos los activos intangibles, de todos, ya les habla de todos los activos intangibles distintos de plusvalía, ¿verdad? Son aquellos activos que no se pueden ver, pero que probablemente sí tengan valor en el tiempo, pero no crean una ganancia, ¿verdad? Recuerden que la plusvalía es un valor agregado, pero que no crean ganancias, sino que más se mantienen estáticos con el mismo valor. Combinación de negocios y plusvalía. Esta sección se aplicará a la contabilización de las combinaciones de negocios proporcionada a una guía para la identificación de la adquiriente, la medición del costo de la combinación de negocios y la distribución de este costo entre los activos adquiridos y los pasivos y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. También el tratamiento de la contabilidad
de la plusvalía, tanto en el momento de una combinación de negocios como posterior. Bueno, entonces esos negocios que creen un poquito de valor agregado a mi negocio, también tengo que declararlo. Arrendamiento. Mire, esta sección se trata de todos los arrendamientos para empresas que se dedican al rubro del arrendamiento. Tenemos pasivos, provisiones y contingencias. Esta sección se aplicará a todas las provisiones, es decir, pasivos de garantía o de vencimiento inciertos, pasivos contingentes y otros contingentes, excepto las provisiones tratadas en otras secciones de la NIF para pymes. ¿Sí? Estas provisiones y contingencias, ¿verdad? Con aquellos contratos de seguros o alguna... Aquí hay unas empresas que se dedican a la emisión de boletos de lotería, entonces sus empleados pagan una, ¿cómo que se le llama eso? Pagan una garantía, ¿verdad? Que eso les permite en algún momento determinar cómo van a manejar esta empresa. Entonces, ¿qué pasa con esa garantía? Que si hay algunos problemas que no son observables por el tipo de actividad que se dedican, pero que ellos no las pueden controlar y se les va de la mano, estas garantías quedan cubiertas, por eso son provisiones, ¿verdad? Y contingencia. Entonces, el empleado está obligado a pagar esa garantía por anticipado para prevenir. Si durante su gestión, pongámosle 4 años, si durante los 4 años no sucede nada, esas garantías o esas provisiones son devueltas. Entonces, igual la empresa tiene que reconocerlas. Pasivos y patrimonios. Esta sección establece que los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonios y trata la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos para individuos u otras partes que actúen en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio, es decir, en calidad de propietarios. Es cuando a veces la empresa tiene, yo les decía que tiene pasivos con algunos instrumentos financieros. Entonces, lo que hace la empresa, como no los puede pagar, entonces los convierte en socios de la empresa. Entonces, ya no pasan a ser un pasivo, sino que se generan directamente en un patrimonio de la empresa, porque es un socio más, ¿verdad? Por ejemplo, si no le podemos pagar a un proveedor y con este proveedor hemos firmado algún pagaré, pero llegado al vencimiento no lo podemos pagar, el proveedor está en la capacidad de poder solicitar ser socio de la empresa. Y si la empresa está en las condiciones de aceptarlo, pues hacen esa negociación. Ingresos de actividades ordinarias, pues son los ingresos que se obtienen regularmente por las ventas de los productos o servicios que ofrecemos. Por eso se llama ingresos de actividades ordinarias. Subvenciones del gobierno, pues ya lo habíamos explicado, que eran estos subsidios que daba el Estado. Dice que esta sección especifica la contabilidad de todas las subvenciones del gobierno. Una subvención del gobierno es una ayuda del gobierno en forma de una transferencia de recursos a una entidad o entre contrapartida del cumplimiento. Ya habíamos hablado que había diferentes, el gobierno últimamente se ha echado muchos compromisos con algunas instituciones, personas, y eso ha venido que se convierta en un subsidio. Y quien nos tiene que contabilizar, como les decía, era el Estado. Los costos por préstamo, ya hemos hablado que los costos por préstamo eran el momento de la inversión. Esta sección especifica la contabilidad de costos por préstamos. Son costos por préstamos, los intereses y otros costos en los que la entidad incurre que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados. Entonces, esos costos eran antes de llegar a la operación para considerar los costos del préstamo. Pagos basados en acciones, pues ya dijimos que esta sección especifica. Como pueden ver, algunas de las NIF y NIC fueron transformadas en secciones, por eso los nombres no cambian. Y la intención de la norma es la misma. Esta sección especifica la contabilidad de todas las transferencias con pagos basados en acciones, incluyendo las que liquidan con instrumentos de patrimonio o efectivo o aquellas que en los términos del acuerdo permiten a la entidad la opción de liquidar la transacción del efectivo u otros activos o por emisión de instrumentos de patrimonio, ¿verdad? Entonces esas acciones nosotros las pagamos ya sea en efectivo o las convertimos o las ponemos a la venta para que
otras personas también las compren. Mira que habla también del deterioro. Una pérdida por deterioro del valor tiene lugar cuando lo importe en libros de un activo supera su importe recuperable. Ya hablamos en qué consistía el deterioro, ¿verdad? Que aparte de la depreciación, probablemente el activo haya tenido un deterioro mayor y por eso hay que rebajarlo. Hay que contabilizarlo. Tenemos la de beneficio a los empleados, que era la otra, que hablábamos que comprende todos los tipos de beneficios y hablamos de algunos beneficios que tenían los empleados. Instrumento e impuestos a las ganancias, también ya habíamos hablado, ¿verdad? Que allá era la NIP 12, aquí es la sección 29, y que el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros, dice, que estén basados en garantías fiscales. El impuesto a las ganancias incluye también impuestos tales como retenciones de impuestos en una subsidiaria asociada o negocio en conjunto. Tienen que pagar por repartos de ganancias a las entidades que informan. Entonces, todos esos tipos de impuestos tienen que ser declarados. Conversión de la moneda extranjera, allá decía cambio de la divisa, ¿verdad? Lo que era el cambio que se tenía cuando uno trabaja con moneda extranjera. Allá decía variación, aquí es conversión. Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos formas diferentes. Puede tener transacciones en moneda extranjera o puede tener negocio en el extranjero. Además, una entidad puede presentar su estado financiero en una moneda extranjera. Esta sección prescribe cómo incluir las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero o en los estados financieros de una entidad y cómo recurrir estados financieros a moneda de presentación. Ya les decíamos que aquí lo que se tiene que trabajar es con el factor de cambio, ¿verdad? Para reflejar en los estados financieros. Incluso aquí ya le habla que puede tener negocios en el extranjero, igual los tiene que pasar a su moneda. Aquí esta tiene que ver con aquella de las economías hiperinflacionarias. También decíamos que aquí no funciona. Esta sección se aplica a una entidad cuya moneda funcional sea la moneda de una economía hiperinflacionaria. Requiere que una entidad prepare los estados financieros y que han sido ajustados por los estados de hiperinflación. Tenemos hecho ocurrido después del periodo, ¿verdad? Ya era fecha ocurrida después de la presentación de la fecha del balance. Como decía, toda información que después de presentada todavía hay que modificar, pues la norma todavía se lo permite. Información revelada sobre partes relacionadas, pues cuando tenemos negocios relacionados con otros tipos de empresas, dice, incluye estado financiero, la información a revelar que sea necesaria para llamar la atención sobre la posibilidad de que una situación financiera y su resultado del periodo puedan verse afectados por la existencia de partes relacionadas. Actividades especiales, este ya es nuevo, actividades especialidades. Esta sección proporciona una guía sobre la información financiera de pymes involucradas en tres tipos de actividades específicas: actividades agrícolas, actividades de extracción y concesión de servicios. Estas empresas, cuando hablamos de actividades especiales, obviamente, pues, de especialidades, generalmente aquí en el país funcionan, ¿verdad? Aquellas empresas que se dedican a las actividades agrícolas, a las actividades de extracción, que son algo diferente, y a la concesión de servicios. Por ejemplo, cuando hablamos de actividades agrícolas, pues ya entendemos que es toda la parte de lo que es agronegocios. Pero cuando hablamos de actividades de extracción, hablamos de aquellas empresas que se dedican a la extracción por ejemplo, de bienes naturales, entonces, de productos o de minerales, entonces de oro, ¿verdad? Recordemos que aquí muchas empresas se dedican a la explotación minera. Entonces, ahí debe haber un acuerdo contractual entre estas empresas y el Estado. Y así también debemos de declarar de manera oportuna este tipo de transacciones, sino que aquí tenemos un problema, que tenemos minas a cielos abiertos, pero no tratamos la contaminación, no tratamos el problema de las enfermedades que pueda ocasionar esto. Entonces el Estado, aquí hoy hay una ley reguladora, hay un ente ya que se llama DEFOMIN, que donde viene a trabajar con todas estas empresas que se dedican a las actividades de extracción. Y hay otras que dan la concesión de servicios. Pues aquí el Estado da una serie de concesiones de servicios para ser explotados. Bueno, el mayor ejemplo que tenemos es Energía Honduras, ¿verdad? Que en vez de mejorar ha venido más bien
perjudicando todo lo que es el sistema eléctrico, y es por eso que esa concesión ha llevado a la ruina casi al país, ¿verdad? En situaciones que el Estado no ha llevado un buen control contable y financiero sobre estas decisiones, porque las concesiones se brindan a una buena cantidad de años, ¿verdad? Entonces ahí tenemos problemas para poder recuperar en alguna manera la situación económica del país. Entonces, cuando hablamos de concesiones, solo hablamos de empresas como el Estado, que están en el derecho y están en la forma de cómo poder hacer en algún momento concesiones. Tenemos la NIF 35, que es transición de la NIF para pymes. Aquí ya esta sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez NIF para pymes, independientemente si su marco contable anterior estuvo basado en NIF completas o en conjunto de principios de contabilidad aceptados, tales como sus normas contables nacionales u otro marco tal como la base del impuesto o las ganancias del local. Entonces, como pueden ver, estas NIF fueron creadas para ese tipo de empresas que en algún momento nos ayuden a relacionarnos sobre todo, ¿verdad? Como pueden ver, ya vimos todo el marco legal, cómo va a ser regulada las empresas, cómo deben de ser reguladas las empresas contablemente y financieramente en este país. Ahí les coloqué 4 links para que ustedes puedan aprender un poquito más de esto de los NIF para pymes. Y por último tenemos una guía de 5 preguntas donde dice que usted explique, yo creo que hay una nota aquí abajito, vamos a leerle la notita mejor, realizar la siguiente guía y para cada pregunta desarrolle por lo menos 10 renglones. ¿Cuál es la importancia de las NIF según su criterio para la aplicación de la contabilidad en las empresas? ¿Por qué es importante la aplicación de las normas internacionales de información financiera en las empresas? ¿A qué se debe el cambio de los principios contables a las normas internacionales de información financiera? ¿Por qué es importante la aplicación de las normas internacionales de información financiera para pymes en las empresas? ¿Y cuál es la diferencia de NIF para pymes en relación a las normas internacionales de contabilidad? Bueno, hemos trabajado con ese marco legal, de el conjunto de normas que se van a trabajar. Debemos de pensar de que ustedes no lo van a, utilizar así tan efímero, pero sí van a conocer la forma como desarrollarlas en los estados financieros. No sé si hay preguntas. Es un poco aburrido el tema. Sí, ¿verdad? Porque hay que estar explicando, leyendo, pero más o menos ya tienen una idea. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven y cuál es el tratamiento que se les debe dar y quiénes sobre todo las van a aplicar? No todas, ¿verdad? Aquí hay que tener claro que no todas las NIF las van a aplicar las empresas, pero que sí van a aplicar la mayoría que ellos necesiten, como se los decía anteriormente. Las NIF para pymes o las pymes son empresas que van a estar constituidas bajo el concepto de pequeñas empresas. Como les decía, el capital obviamente puede ser un poquito bajo y razonable, ¿verdad? Pero obviamente tienen que presentar información basada en estos 3 elementos del marco de lo que es la contabilidad. No sé si han visto, cuéntenme si han visto esos videos, ¿los vieron o no los han visto todavía? No, sean sinceros conmigo. No los voy a regañar. Los principios y me di cuenta de que hablaban de otros 4 que nosotros no. Ajá, hablaban de otros 4. Hablamos de eso y que algunos que nosotros hablamos, ellos les cambian el nombre. El concepto. Les cambian, sí, la forma pero igual todos tienen la misma intención, ¿verdad? Como les dije al inicio, estos principios de contabilidad fueron desarrollados por contadores en Estados Unidos y que la información contable que nosotros utilizamos en los países latinoamericanos fue basada en Estados Unidos y los libros incluso son traducciones
que se han hecho en México y algunos aportes de algunos autores mexicanos dedicados a la parte de la contabilidad, ¿verdad? Por eso es que algunos no es que difieren del todo, pero sí cambian algún poquito de acuerdo a la actividad. Pero entonces no me han visto los otros videos. Les va a quedar de tarea porque al hacer esa tarea que tienen ahí de esa guía, también tienen que, yo diría que los vean, ¿verdad? Porque es importante, porque eso les va a ayudar también a poder desarrollar su tarea, porque esos 10 renglones, imaginen inventar 10 renglones, no es como en español, invéntese un cuento y empiezan que la rana loca y empiezan ustedes a determinar qué hizo la rana loca. Pero en realidad ya aquí hablamos de algo que ya está escrito y que ya está funcional en el momento del mercado. Esta semana, como decía la agenda, era de hablar del marco legal. Ya a partir de la otra semana ya vamos a hablar de cómo se hace contabilidad, cómo las empresas identifican sus activos, sus pasivos. O sea, no los puedo llevar de un solo. Recuerde que hablamos de generalidades. Ahora ustedes ya saben qué son las empresas, a qué se dedica, cómo están integradas, de dónde tienen sus dineros, etcétera, etcétera. Cuáles son los requisitos para constituirse, ¿verdad? Luego, ¿qué eran los principios en ese momento? Que repito, no es que las empresas no los utilicen, los tienen que utilizar porque igual siempre está el negocio en marcha, el periodo contable, la unidad monetaria, la aplicación del costo, ¿verdad? Todo eso siempre es aplicable. Pero ya para presentar información financiera con efectos legales, se tiene que trabajar bajo las normas y bajo las NIF, ¿verdad? Ya no va basado en los principios. Que ya hay una presentación totalmente diferente de la información, ya va por rubro, ya va por otro tipo de importancia que tengan la actividad. Por ejemplo, hay un renglón que se llama, ya más adelante ya vamos a estar cerca, hay un renglón que se llama efectivos y equivalentes de efectivo, que son cuentas por cobrar, que consideran inventarios, que son gastos pagados por anticipado para una empresa, ¿verdad? ¿Qué son esos activos mantenidos para la venta? ¿Cómo calculamos depreciaciones? ¿Cómo hacemos estimaciones? Entonces tenemos bastante trabajo. ¿Cómo sintieron esta unidad? ¿Muy cansada? Creo que usted igual. Dígame. Sí, creo que usted igual. Sí, verdad, no, igual, sí, mire, estar hablando, no es lo mismo cuando estamos allá, les decía, porque allá cuando estamos en el colegio nosotros nos reinventamos a de que ustedes lean, que participen, que hagan un debate, incluso aquí lo podemos hacer, pero sabemos que es un poquito más complicado, pero allá ya ustedes entre 3, 4 ya tienen ideas diferentes, hacen un buen trabajo. Obviamente en contabilidad no les aseguro que tengamos ese montón de cosas. Sí va a haber participación, por ejemplo, pero nuestro trabajo es más práctico. Más, obviamente, estos 2 unidades hay que conocerlas porque son parte, ¿verdad? Y la tercera, incluso, que tiene un poquito de teoría y tiene un complemento de práctica. Ya de la unidad 4 para allá, ya nos toca trabajar más lo que es la parte práctica. Pero igual tienen que leer, tienen que analizar la teoría, ¿verdad? Yo no les digo que tienen que, imagínense un examen de NIF, explique la NIF tal, explique la NIF tal, explique la sección tal, analícela, ¿verdad? No estamos para eso, estamos, como les dije, para que ustedes las conozcan, que sepan cuál es su aplicabilidad, quiénes deben aplicarlas, cuándo, cómo, dónde y cuál es la relación que tienen con sus negocios, ¿verdad? Si yo les preguntara a ustedes de todas esas, ¿cuáles aplicaría, vamos a hablar así, la Curazao? Sí, todas las que mencionamos ahí. Casi la mayoría. Ingresos ordinarios, ganancias, probablemente, incluso ellos tienen unas empresas que se llaman, creo que la Curazao tiene 2 derivados de empresas que son del mismo rubro, de la misma empresa, Radio Shack, y lo que es óptica la Curazao.
De como pueden ver, tienen y son basadas en la misma razón social, pero sus contabilidades son totalmente diferentes, ¿verdad? Pero tienen información que presentar por separado, tienen combinación de negocios en conjunto, porque probablemente la Curazao haya puesto capital ahí para que esas empresas empezaran a funcionar. Bueno, vamos a las 4:50, sería a las 5:10. No sé si ya aquí lo que toca es hacer la guía. ¿Sí? Maestro, Dígame, yo escucho. tengo una duda. Cuando dijo conjunto de estados financieros, dijo balance, cambio de patrimonio y ¿cuáles eran los otros? Estado de resultado. Los principales de una empresa, los principales como línea debemos de trabajar el balance general, ¿sí? El estado de resultado. El balance general, como les decía al principio, era como una radiografía, ¿sí? Era como una radiografía de todo lo que la empresa posee, activos, pasivos y patrimonios. El estado de resultado, como su nombre lo dice, también en otros libros hablamos de estado de ingresos y egresos, estado de pérdidas y ganancias. Ahí lo que nos determina es en qué momento la empresa va a obtener ganancias o pérdidas, ¿verdad? Pero ahí el estado lo va a reflejar. El otro es cambio de patrimonios, como lo decían las leyes. Los cambios de patrimonio se deberán a alguna serie de actividades que la empresa tenga. Por ejemplo, puede ser que la empresa capitalice sus utilidades, ¿verdad? Que acepte nuevos socios, que tenga un incremento en su capital cuando es constituida como un capital variable. Entonces, todo eso va a modificar el patrimonio. Entonces, por eso también se ve frente a un estado de cambio de patrimonio. Es sencillo, son renglones, pero también es un estado. Y el flujo de efectivo, que ya lo hablamos, que el flujo de efectivo es aquel que me determinará cómo voy a realizar mis actividades en la empresa, y para no cometer errores, lo que puedo hacer es determinar un estado de flujo de efectivo para ir verificando si mi empresa entrará en cumplimiento o no con algunos renglones de ahí, ¿verdad? Entonces, para ahorita fue muy importante para las empresas que tienen este problema de pandemia, que estuvieron cerradas, que tuvieron que despedir su personal, que tuvieron que reducir algunos costos, que tuvieron que cerrar algunas empresas, como les dije. Entonces, para eso fue bien determinante en algún momento que las empresas pudiesen trabajar y este flujo de efectivo les ayudó mucho, ¿verdad? Porque imagine después de la reapertura, si no tenía un flujo de efectivo, no sabía qué iba a hacer. Tenía que reelaborar un flujo de efectivo nuevamente para luego empezar a trabajar después de la reapertura. ¿Qué más? Bueno, eso, y el otro eran las notas a los balances, pero eso no se considera como un conjunto de estados financieros, sino que eso se deriva de algunas actividades que tiene la empresa y que se deben de ser declaradas a través de notas explicativas a los estados. Entonces, ese es el conjunto. Nosotros en esta clase vamos a ver dos estados financieros, el balance general y el estado de resultado, cómo se elabora, de dónde se deriva esa información, ¿verdad? Cómo presentarlos, en qué formatos, qué debemos hacer. Cuando lleguemos ahí, no me van a pedir que lo quieran hacer en Excel, que lo quieran, porque no, la idea es que ustedes los hagan manual para ver cómo se hace, ¿verdad? No tiene sentido porque usted agarra la computadora y usted ya maneja Excel y ya empieza, pero ese no es, sino que usted vaya observando y vaya aprendiendo cómo se elaboran manualmente, ¿verdad? Por ahí probablemente, no sé, no creo que es correcto. En otros tiempos pedimos un único para elaborar eso, por lo extenso que son, pero no sé cómo vamos a trabajar ahí. Vamos a ver cómo trabajamos en el cuaderno para no estar pidiendo mucho material. Yo lo que hago en el colegio es que pido un único, pero lo reviso. Por ejemplo, yo digo, cada lunes me van a traer el único con las tareas que se terminen de lunes a viernes. El siguiente lunes, usted presenta toda esa información y yo la reviso. Pero aquí, ¿cómo la voy a revisar? ¿Verdad? Entonces no tendría sentido, o ya de un solo hubiesen comprado un único para estar trabajando, ¿verdad? Pero si ya lo tenemos, lo podemos usar. Bueno, pero cuando lleguemos ahí vamos a ver la importancia que tiene, cómo va a hacerlo, ¿verdad? Porque probable hay otras alternativas, ¿verdad? Para trabajar. ¿Algo más que quieran saber? Bueno, ya casi le robé 10 minutos más del...
Vamos a, no sé ustedes si quieren trabajar en esas tareas, ¿verdad? Les pediría que miren los videos primero para que desarrollen. Entonces, hagan en esta hora eso, miren los videos y miren, yo les voy a pedir algo, no dejen tareas para el fin de semana. Traten de descansar su fin de semana. Yo sé que ahorita arrancamos para tanto los maestros como para ustedes bien difícil. Ustedes empiezan desde la 1 a estar sentados. Son ratitos los que se levantan. Entonces, como si se siente cansado, aunque uno crea que está descansado, pues, estoy en casa, estoy descansado, es mentira, es cuando más se cansan, ¿verdad? Y 5 horas seguidas no es. Entonces, vamos a dejar la última hora, ¿verdad? Vamos a dejar esta última hora para que usted mire ese videos y empiece a hacer las tareas hoy. Y usted mañana se les va a mandar su agenda para allá, cuáles son los temas de la otra semana. ¿Les parece? Para que empiecen a trabajar tranquilos, ¿verdad? Cualquier cosa, ahí estamos en el chat, cualquier pregunta, no hay ningún problema. Yo hasta las 12 me acuesto, ¿verdad? Pero ya ahora ya no me puedo decir que me voy a acostar a las 9, es mentira, ya vengo acostando como a las 12, porque como yo estoy en casa, ni modo. Pero ustedes no hagan eso, traten de hacer sus tareas temprano, no dejar tareas para el fin de semana. ¿Qué tal que el fin de semana diga, la familia vamos a ir a dar aunque sea una vueltita ahí? Y ustedes, no, que tengo tareas, mire, que no puedo. Entonces, traten de no dejar muchas tareas. Traten de irla haciendo. Ya sabemos que tenemos, con esta sería la número 5, casi, ¿verdad? La número 5 sería, ya ni me acuerdo cuánto voy. Bueno, entonces ya cuando la otra semana que no tenga el visto bueno de tomar, mi responsabilidad que por lo menos vamos a ir a subir tareas por número, por semana. Esta semana eran estas tareas, las van a subir, ¿verdad? Porque igual hay mucho trabajo que realizar. No solo mi clase tienen otras clases también que están elaborando tareas, tal vez hasta exposiciones, tal vez que trabajos de investigación, resúmenes, a ver qué, informes, me lo imagino, ¿verdad? Entonces vamos a dejar esta última hora para que ustedes se relajen ahí, vean los videos, eso sí, miren los videos, incluyan la información en la guía que tienen ahí y aprovechen para no trabajar el fin de semana. ¿Les parece? Sí. ¿O no? Vaya. Está bien. Entonces se me cuidan y descansen. Sí. Bueno, trataré de hacer lo mismo. Profe, igual. Vaya, Igual. vaya, cuídense. Adiós, profe. Bye. Okay. Algún día nos vamos a tomar un cafecito, no se preocupen. Vemos. Dale, profe. Cheque, cuídense. Adiós, dale a tu Aquí mi papi. mamá le manda saludos. Dígale que siempre recuerdo con mucho cariño. Dele, yo le digo. Estoy en deuda, diga. Ok. Vaya, pues. Sí, Cheque, me lo da tu papi. vaya. Dele, cuídese. Bye.